Vamos a comenzar con el avance de nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca avanzar el tema de las sales. Esto es lo último que tenemos para hacer en cuanto a los compuestos químicos que hay. ¿Se escucha bien, Ángela? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces aquí vamos a ver un pequeño, más o menos, qué son las sales, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de sales dentro de la química, son los compuestos más llamativos, tal vez más bonitos que hay en la química. Tienen colores característicos, color verde, amarillo, morado, café, rojo, blanco. Hay colores que tienen a través de la formación de las que han salido las sales. Y nombramos sales como nombramos a la sal común que consumimos, ¿no es cierto? Que esa es una sal, el cloruro de sodio, porque son sólidos, tienen la característica de ser cristalinos hasta cierto punto. Entonces es por eso que se denominan sales, vienen dentro de ese grupo. Estas sales por lo general son todas solubles en agua y en otros compuestos líquidos, a diferencia por ejemplo de los metales en su estado natural, que no pueden ser disueltos en agua. Decimos que las sales son compuestos que se producen cuando se mezcla un ácido. Puede mezclarse con agua, puede mezclarse con un hidrógeno en el caso de los dependiendo la forma que vaya a tener esta sal. Esta sal reemplaza sus átomos de hidrógeno por radicales básicos. ¿Qué nos quiere decir con los átomos de hidrógeno? Por ejemplo, del ácido sulfúrico. En la molécula de ácido sulfúrico tenemos dos hidrógenos. Por ejemplo, esta es la molécula de ácido sulfúrico. Tiene dos hidrógenos, como aquí vemos, tiene dos hidrógenos. Y nos dice que estos hidrógenos van a ser totalmente reemplazados. Digamos que esto se esté mezclando con plata. Este radical va, este metal va a reemplazar total o parcialmente estos hidrógenos, lo que nos quiere decir que nos va a quedar plata, azufre, oxígeno 4. Y para completar la reacción vamos a tener hidrógeno en estado gaseoso, que se representa por esa flechita. Eso es lo que nos quiere decir las sales. Este es el compuesto sal, sulfato de plata. ¿Ya? Esa es la manera de formarse. Ahora puede ser también que este ácido sulfúrico sea reemplazado parcialmente. Y nosotros vamos a tener hidrógeno, plata, vamos a hacer hidrógeno, azufre, oxígeno 4, más un hidrógeno que nos va a quedar. Esta parte de aquí que he dibujado significa que está siendo reemplazado parcialmente los hidrógenos, porque aquí tengo un hidrógeno y en esta otra sal que formé más antes no tengo ninguno. Entonces eso es la formación de sales. Por lo general estas sales están en estado sólido. Ahora aquí te muestro algo, tal vez sí te puedes anotar porque no está dentro del texto de la materia.
tenemos nosotros los radicales que se llaman iones o radicales. Esto es muy importante para poder formular las sales. Esto quiere decir que de cualquier ácido, voy a colocar el ejemplo que poníamos hace un momento. Este que es común también. ¿Qué son estos radicales? Estos radicales se van a formar cuando el ácido, aquí arribita voy a anotar que estos son los ácidos, pierden hidrógenos, por lo que vamos a tener nosotros lo siguiente. Pueden perder los hidrógenos que tengan, pueden perder 1, 2, 3, 4, todos en uno solo, uno por uno, parte por parte, pero se forman radicales cuando una molécula de ácido, cualquiera que sea este, pierde hidrógenos. Entonces, si este es el ácido sulfúrico, yo quiero convertir en un radical. Lo vamos a hacer por partes. Como este tiene 2 hidrógenos, y yo voy a hacer, primero me voy a deshacer de un hidrógeno y luego de todos los hidrógenos. Al deshacerme de un hidrógeno, me va a quedar esta fórmula. Esto, aunque veamos el hidrógeno aquí, ya no es un ácido, porque anteriormente mencionábamos que esta es la fórmula característica de los ácidos: hidrógeno, no metal, oxígeno. Pero en este caso nosotros, al darnos cuenta de los subíndices que esto tiene y que le faltaría aquí un 2 para que pueda formar el ácido, decimos esto es un radical. Este radical va a tener, el radical o ion, cualquiera de los dos, va a tener una carga, y eso va a ser, depende de qué, de la cantidad de hidrógenos que pierda. En este caso ha perdido un solo hidrógeno de la fórmula original, entonces su carga vendría a ser -1, y esto se va a llamar ion o radical ácido. ¿Por qué ácido? Porque todavía estamos dejando un hidrógeno aquí, sulfato. La palabra sulfato viene del nombre del ácido. Este es el ácido sulfúrico. Y eso lo voy a anotar aquí arribita. Las terminaciones que tenemos en los ácidos, como ico, oso, ahora van a cambiar. Esto era para los ácidos. Ahora para las sales va a ser el ico, se va a cambiar por ato, y el oso se va a cambiar por ito. Esto en las sales. Entonces, si este era mi ácido sulfúrico, al terminar en ico voy a llamar ato. Es como que yo diga ácido sulfato, ¿no es cierto? Pero cuando ya yo pierdo hidrógenos, ya no puedo decir ácido tantos, porque ya está dejando la propiedad de ser un ácido completo, como tenemos aquí. Se va a llamar ion o radical ácido, en el caso de que nos queden todavía hidrógenos, sulfato. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer si tiene, o para perder los 2 hidrógenos? Me va a quedar directamente esta fórmula. Y como ha perdido 2 hidrógenos de la fórmula original, esto siempre vamos a comparar con la fórmula original, que era el ácido sulfúrico. De esta fórmula ha perdido 2 hidrógenos, por lo tanto su carga va a ser -2. ¿Ya? Y como aquí ya no hay ningún hidrógeno, este va a ser directamente el ion sulfato. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque necesitamos nosotros trabajar con estos iones.
para las sales. Y ya no trabajamos con el ácido completo, sino que el ácido vamos a mezclar con cualquier otro compuesto químico para obtener las sales. Y nos van a ayudar con esto. Aquí hay algo que quiero aclarar. Esta valencia o carga que tengan, se denomina como carga, es para todo. Para el hidrógeno, para el azufre, para el oxígeno 4. No va a ser solo para el oxígeno o solo para el azufre. Es para todo. Y esto nos va a servir ¿para qué? Para que llegado el momento que tengamos que realizar los ejercicios de las sales, necesitamos conocer la carga que tengan los iones para intercambiar con la carga del metal que estemos mezclando. Entonces esto, no nos olvidemos por favor que la carga que van a tener dependiendo al número de hidrógenos que pierda va a ser para todo esto, como hemos visto aquí arriba. Por ejemplo, en este caso, aquí aún había un error. Este ion sulfato está con valencia 2, con carga 2, y esto nosotros vamos a intercambiar como hemos hecho todos los compuestos anteriores. La carga del metal va a ir para el no metal y la del no metal para el metal. Entonces yo pongo este 2 aquí abajo y aquí afuera tendría que venir un 1, pero haciendo referencia a este 1 tiene que ser para todo esto, ¿ya? Por ejemplo, si fuera un 3, ahora sí se puede entender mejor. Y me dice esto que va a haber 3 moléculas del ion sulfato, que ya se convierte en uno solo. Aquí abajo no es necesario ese intercambio de valencias, porque ambas cargas son 1, más 1 y menos 1. Entonces el 1 aquí y el 1 aquí abajito se sobreentiende, por lo que no es necesario hacer ese intercambio. ¿Ya? ¿Está claro, Ángela? Sí, profe. Ya. A ver, ¿cómo se llama este ácido? Voy a poner aquí un recuadrito. ¿Cómo se llama este ácido, Ángela? Este ácido que tenemos aquí es el ácido clorhídrico. Como vemos, tiene un solo hidrógeno, por lo que nosotros vamos a poder tener un solo ion. Y el ion va a ser el cloro. Como está dejando una sola, como está perdiendo un solo hidrógeno, su carga va a ser -1. Y esto, aquí me faltaba colocar en estas terminaciones. Y en las terminaciones hídrico de los ácidos va a terminar en uro para las sales, ¿ya? Para ico va a cambiar a ato, para oso va a cambiar a ito y para hídrico va a cambiar por uro. Entonces, de acuerdo a esto, este ion con el que nosotros vamos a trabajar se va a llamar ion cloruro, ¿ya? Porque está viniendo del ácido clorhídrico. Al perder el hidrógeno va a dejar de ser ácido. Entonces vamos a nombrar por el metal que tiene, o el no metal, perdón, con el no metal que tiene. Pero la terminación que tenía formando el ácido, ahora la vamos a cambiar por la terminación de las sales. Ion cloruro. Aquí no hay la necesidad de decir ion ácido, porque el ácido clorhídrico está perdiendo un solo hidrógeno. Y por último, aquí tenemos esta molécula que tiene 4 hidrógenos. Nuestro primer ion o radical ácido va a ser este. Luego vamos a tener
Esto nuevamente es de acuerdo a la cantidad de hidrógenos que pierda. Y por último me va a quedar aquí, me olvidé apagar el 2. Me va a quedar esto. Estos son todos los iones o radicales que yo voy a poder tener de este ácido. De este, el primero, su carga va a ser -1, de este va a ser -2, -3 y -4. ¿Ya? Esos son todos los hidrógenos que va a poder perder. Aquí me falta una rayita. Son todos los hidrógenos que va a poder perder este ácido. Y voy a tener 4 iones para poder formar sales. ¿Ya? Entonces continuamos con lo que decía el texto. De acuerdo a las características que tienen estas sales que son formadas, podemos hablar de diferentes tipos de sales. Las sales ácidas y las sales binarias. También se denominan sales oxisales o hidrosales. Primero vamos a ver las oxisales. Estas sales oxisales se dividen en 4 grupos: sales oxisales neutras, ácidas, básicas y dobles. Esto se da al mezclar un ácido. Vamos a mezclar con un metal, con 2 metales, con un grupo oxidrilo. Se va a ir dando de esa forma. ¿Ya? Primero vamos a ver las sales oxisales neutras. Estas sales oxisales neutras vamos a poder obtenerlas de acuerdo a la siguiente combinación. Vamos a mezclar un ácido oxácido con un metal, solamente con un metal. Luego las vamos a poder mezclar con un óxido metálico o un hidróxido. Y aquí el metal que actúe en estos 3 compuestos va a sustituir a los hidrógenos que tenga el ácido. Primero se escribe el catión positivo para la fórmula, luego el radical negativo, que esto es el resultado de poder eliminar todos los hidrógenos de los ácidos. Y se intercambian las valencias utilizando los paréntesis si es necesario, como ya lo habíamos explicado anteriormente. Los paréntesis se los va a utilizar en caso de que el subíndice que tengamos que colocar sea mayor a 1. Y como hemos visto en todos los casos, si estos subíndices que vamos a intercambiar son pares, vamos a poder simplificar. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer ahora las sales. ¿Cuál es el ácido oxácido, Ángela? Ángela. ¿Cuáles son los ácidos oxácidos? El concepto. Más o menos. ¿Cómo se forman estos ácidos oxácidos? Por cuando se combina con H2O, ¿Qué combinamos? con la molécula de H2O y el no metal.
Ya. Los ácidos oxácidos sí son la mezcla de agua, pero con un anhídrido. No se da solo con un metal o con un no metal, sino se da con un anhídrido o también lo que llamamos como óxido no metálico. Y estos son estos que hemos visto aquí. Este ácido sulfúrico, este ácido ortoantimónico está saliendo de ese tipo de combinaciones, ¿ya? Eso no te tienes que olvidar porque es importante tener claro. Aquí directo, de aquí en adelante te van a decir este tipo de nombres, ese tipo de conceptos y tú ya tienes que saber directamente. Y justo esto de los ácidos lo vimos la anterior clase. Entonces aquí las sales oxidales neutras vamos a aplicar esos ácidos oxácidos de los que hemos aprendido. Que ese ácido oxácido tiene por forma general el hidrógeno, el no metal, con el oxígeno. Que tenga esta forma y ya me dice que es un ácido oxácido. Y primeramente me dice que yo puedo mezclar con un metal. Este metal sabemos que va a tener carga positiva. El hidrógeno sabemos que tiene carga positiva. Oxígeno negativa. Y el no metal positiva. Este metal va a venir y va a sustituir a este hidrógeno. Entonces, la nueva fórmula de la sal neutra que yo voy a formar va a ser la siguiente. Voy a tener el metal, el no metal y el oxígeno, más el hidrógeno. Porque como vimos anteriormente, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, todo lo que hay aquí está siendo transformado en nuevos productos, que es lo que tenemos a este lado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a trabajar ahora con este ácido. ¿Cómo se llama ese ácido, Ángela? Ángela. No me acuerdo. O el no metal aquí con el que está trabajando. ¿Cómo se llama? Nitrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno, ¿qué valencias tiene? 3 más 5. Perfecto, más 5. Entonces, ¿yo cómo puedo saber aquí qué ácido es? Ya sé que está trabajando con el nitrógeno y que el nitrógeno tiene 2 valencias. Entonces hago la prueba con la primera valencia para que yo sepa exactamente cuál va a ser su nombre. Digo aquí más 3 y sumo y hago para ver si este 3 va a ser correcto. 3 más 1, 4, dividido entre 2 del oxígeno, 2. Entonces no puede ser. Vamos a intentar con la valencia 5. 5 más 1, 6. Dividido entre 2, 3. Perfecto. Entonces está trabajando con la valencia 5. Y como solamente tiene 2 valencias, una me va a salir ácido nitroso y la otra va a ser ácido nítrico, ¿verdad? Y aquí, como está trabajando con su mayor valencia, directamente va a ser el ácido nítrico. Esa es la manera de poder darnos cuenta. No queda más. Tener que realizar esto de acuerdo a la valencia que esté trabajando. Reconozco primero el no metal que está aquí en la fórmula. Ya me di cuenta que era el nitrógeno.
Entonces, si tiene dos valencias, veo con cuál de las dos está. Porque, ojo, hay que tener mucho cuidado en decir que esto va a ser ácido de nitrógeno, por ejemplo. Uno no es correcto. Y otro, nosotros debemos saber diferenciar. El ácido nitroso tiene características muy distintas al ácido nítrico, por lo que no es bueno confundirse y debemos tener claro de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Hemos puesto aquí el nombre, ¿para qué? Para poder saber después el nombre del ion con el que vamos a trabajar. Como tiene un solo hidrógeno este ácido, lo vamos a sustituir con todo este metal. ¿Cómo se llama ese metal? Este metal se llama mercurio. Ese es el símbolo del mercurio. El mercurio trabaja con valencia +1 +2. Entonces aquí he puesto que vamos a trabajar con valencia +2. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la carga de este ion que estoy sacando, Ángela? Lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué carga va a tener? No te olvides que esto está saliendo de este ácido. Y esto es y su carga va a ser de acuerdo a los hidrógenos que pierda del ácido del que estamos sacando. ¿Cuál va a ser su carga? Negativo. Sí, negativo, pero ¿cuánto? -1, 2, 3. 2 menos 3, 3. ¿Por qué va a ser -3? No, no sé. ¿Cuántos hidrógenos está perdiendo de esta fórmula? Aquí, ¿cuántos hidrógenos Dos. vemos? 2. No, mamita. Aquí hay un hidrógeno. Mira, aquí te lo voy a colocar. O si no, te lo voy a escribir aquí. Tengo en esa fórmula un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. ¿No es cierto? Porque el 1 aquí se sobreentiende. Cuando yo digo 2 hidrógenos, 3 oxígenos, 4 nitrógenos, por ejemplo, eso yo estoy sacando de los subíndices. Los subíndices son estos numeritos pequeñitos que se colocan en la parte de abajo del símbolo que estamos utilizando. Este 2, el 3 que tenemos también aquí. Esos son los subíndices. Esos subíndices me indican cuántos átomos hay de cada elemento. Entonces aquí yo tengo un átomo de hidrógeno. Luego tengo un átomo de nitrógeno. Y por último tengo 3 átomos de oxígeno. Eso es lo que me indican estos subíndices con los que yo estoy trabajando. Y para poder formar estos iones y que se mezclen con el metal, con el hidróxido o con el óxido, yo necesito saber cuántos átomos de hidrógeno está perdiendo. Y en este caso, como tiene un solo átomo de hidrógeno, solamente voy a poder perder un átomo de hidrógeno. Y eso me va a indicar la carga que va a tener este ion, que va a ser -1. ¿Siempre va a ser negativo? Sí. Pero lo que tenemos que identificar es si va a ser -1, -2, -3 o -4. ¿Ya? Ahora sí está un poco más claro. Sí. Ya, me has entendido, ¿no es cierto? ¿De dónde estamos sacando esto de aquí? Ahora, por ejemplo, esto también es necesario conocer bien esta fórmula, lo que me indican los subíndices,
porque esto a mí me va a servir en los temas que vamos a hacer el día de mañana para poder sacar, por ejemplo, el peso molecular de toda esta molécula de ácido que yo tengo aquí. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, un 1 aquí, no, 2 vamos a colocar, un 2 aquí adelante, esto me está indicando ahora que aquí hay 2 moléculas del ácido nítrico con el que estoy trabajando, porque este 2 viene a ser para todo esto. Y con esto, ¿yo qué voy a hacer? Simplemente, de esto es el ácido original y yo voy a multiplicar. Este 2 que tengo aquí adelante va a ser para todo y va a ser 2 por 1 hidrógeno, 2 por 1 nitrógeno y 2 por 3 oxígenos. Y eso me va a decir que aquí hay 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y 6 átomos de oxígeno. ¿Ya? Esos números debemos tenerlos claros. Ya, Ángela, por favor, para poder saber lo que estamos haciendo. Ya. Entonces, ya con eso, ahora podemos continuar. Aquí decíamos que va a ser su carga menos 1, ¿no es cierto? Porque está perdiendo un hidrógeno del ácido original con el que está trabajando. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Intercambiar las valencias, así como hemos hecho en todo. Este 1 que tiene por valencia todo este átomo va a venir aquí abajo para el mercurio y este 2 va a venir aquí fuera del paréntesis para todo el ion nitrato. Entonces yo voy a tener la siguiente molécula. Aquí me falta más hidrógeno. Esta molécula va a ser entonces mercurio 1, pero el 1 se sobreentiende. Para el ion necesito colocar paréntesis porque el subíndice que yo voy a utilizar es mayor a 1 y se tiene que diferenciar. Entonces esta es la sal que yo he formado. Esta es la sal. Y esta sal siempre vamos a obtenerla en estado sólido. ¿Ya? Eso por las reacciones que vamos a hacer, siempre va a estar en estado sólido. Por ejemplo, en esta particular reacción que ha salido instantáneamente, este ácido es un ácido líquido. Y el mercurio es el único metal que está en estado líquido. ¿Alguna vez has visto el mercurio o sabes dónde lo conseguimos el mercurio? El mercurio se encuentra en los termómetros, por lo menos en los que se utilizaban antes, esos amarillitos que por dentro son amarillos y están recubiertos o formados de vidrio. Esos son hay alguito, un color plateado que nos marca cuando sube o baja la temperatura de la superficie que estamos tocando. Ese líquido que contiene ahí es el mercurio, ¿ya? Y es el único metal que está en ese estado. Esto tiene una característica, es como tú lo pones a tu mano y se va a mover como cualquier gota de agua. Que la muevas, la puedes mover en tu mano, pero no te va a mojar, tu mano no se va a quedar cubierta de mercurio, sino que todas las partículas que tiene se atraen a sí mismas y se van saliendo de ahí mismo. Y al mezclarse con este ácido, instantáneamente vamos a tener esta
esta reacción y vamos a formar primero esta sal. Esto va a dejar de ser un líquido incoloro, porque esto es como el agua. Y esto también va a dejar la característica que tiene de ser un líquido color plateado, brillante. Ya no va a tener esa misma forma, sino que se va a formar una sal, va a ser un sólido de color blanco. Este sólido de color blanco se lo puede recuperar. Utilizamos un papel filtro con un embudo y recuperamos. Y puede ser que aquí ocurra obtener el desprendimiento de hidrógenos. Esto que vemos aquí va a ir desprendiéndose como gas. O si es que hemos mezclado anteriormente con agua, entonces vamos a obtener aquí agua. Esa es la formación de las sales, ¿ya? Así como estamos viendo este ejemplo, se realizan todas las formaciones de las sales. En este caso, hemos trabajado con un metal, ¿no es cierto? Solamente con un metal. Ahora lo que nos falta colocar aquí, pero es el nombre. Vamos a trabajar por el momento solamente con el nombre tradicional, que con ese es con el que se las conoce normalmente a las sales. La nomenclatura tradicional. Esta nomenclatura tradicional nos dice lo siguiente: que primero vamos a nombrar el ion del que está saliendo, el ion que está formando esta sal, ¿ya? Como aquí vimos, ese ion está saliendo del ácido nítrico, y si está terminando en ico, ahora para formar la sal va a cambiar a nitrato. Entonces yo escribo el nombre del ion, que va a ser nitrato. Aquí puedo colocar, por ejemplo, de litio, en el caso de que este metal tuviera una sola valencia. Pero como este metal que yo estoy utilizando tiene dos valencias, entonces yo voy a realizar el uso, voy a utilizar el nombre del metal con la terminación oso o ico, la terminación a la que corresponda. Si esta es su mayor valencia, entonces esto se va a llamar nitrato mercúrico. Para colocar el nombre del metal que está siendo sustituido en este ácido, no es necesario que yo ponga la terminación ato, como vemos aquí, o ito, o tal vez uro. Eso solamente va a ser para el ion que se está desprendiendo, el ion que estamos formando, ¿ya? Y cuando yo digo nitrato mercúrico, me refiero solamente a esta fórmula. Directamente, esta es mi fórmula que hace referencia al nitrato mercúrico. ¿Ya? Vamos a ver ahora otro ejemplo. Es ahora el ácido oxácido con una mezcla de un óxido. Ese es el óxido. Aquí de la misma manera nos va a quedar ahora este metal, ¿ya? Se está desprendiendo de este oxígeno y va a venir a esta fórmula a reemplazar al hidrógeno, y me va a quedar el metal, el no metal, el oxígeno. Ahora, pero en este caso me va a quedar agua. ¿Y esto por qué? Vamos a ver aquí sin los símbolos. Todo esto nosotros sabemos que se va a intercambiar y se va a volver negativo. Puede ser 1, 2, 3, 4. El hidrógeno siempre va a ser positivo. Oxígeno siempre negativo. El metal positivo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para poder obtener, tal vez, si se entiende de esta manera, más fácil la sal? Yo voy a mezclar
el positivo de este ácido con el negativo de este óxido. Y voy a mezclar este positivo con todo este negativo que contiene el ácido. Entonces, si vemos aquí, me dice el hidrógeno se va a mezclar con el oxígeno. Y eso es lo que tengo aquí. Y aquí tengo sus cargas. Esto va a ser negativo y positivo. Luego, tengo que mezclar este positivo ahora con todo este negativo. Y eso es lo que tengo. Mi metal que tiene carga positiva y todo este ion que va a tener carga negativa. Si nos damos cuenta, las cargas de todos estos compuestos químicos, porque todo lo que vemos aquí son compuestos, tiene que ser siempre la unión de un positivo con un negativo. Positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo. Y yo no puedo decir, tal vez en este caso del positivo, querer mezclar el metal con el hidrógeno. Este metal con este hidrógeno, por ejemplo. No puedo realizar eso. Eso está mal, porque no se van a poder unir las moléculas que tienen estos elementos. ¿Ya? Tal vez, como te decía, esa sea una manera más fácil de poder entender. Entonces escribimos ahora un ácido oxácido. Ahora vamos a escribir este ácido. Sí. Vamos a mezclar con un óxido, que es este, y listo. Yo te lo voy a colocar aquí las cargas y tú me vas a decir qué es lo que voy a mezclar con qué. Antes aquí le voy a colocar el nombre. Este es el ácido selenioso. Selenioso, ¿por qué? Porque el selenio está trabajando con valencia más 4. 4 más 2, 6. Dividido entre 2, 3. ¿Ya? Es el ácido selenioso. Lo que tengo por este otro lado es el óxido de aluminio. El aluminio tiene una sola valencia, que es 3. Entonces puedo utilizar la palabra de. Ahora vamos, Ángela. ¿Cómo voy a mezclar? De acuerdo a lo que está aquí arriba, con esto te vas a poder guiar. Me dices qué es lo que voy a poner a este lado. ¿Ya? ¿Cómo voy a formar esta sal? Yo te escucho y escribo. Igual que como está en la parte de aquí arriba, con estas letras negras, de esa misma manera te puedes guiar. Partimos formando esto. ¿Cuál es este metal que me está indicando aquí positivo? De estas dos fórmulas, de estas dos moléculas, ¿cuál es el metal aquí? ¿El selenio o el aluminio? El selenio. No, el selenio es el no metal y aquí está el metal. ¿Ya? Mi metal entonces va a ser el aluminio, que tiene valencia 3. Ahora todo este negativo con el que se está juntando está saliendo del ácido. En este caso es todo esto. ¿Ya? Y ahora sí voy a escribir el no metal, que es el selenio, y el oxígeno 3. ¿Cuál va a ser su carga de todo este ion? Negativa.
Negativo, perfecto, pero ¿cuánto? ¿Menos 1, menos 2, menos 3? Menos 3. Menos uno. Ay. No, va a ser menos 2, porque si nos fijamos aquí, este aluminio está reemplazando todos los hidrógenos que está aquí, que tenemos aquí. Y aquí primero tenía 2 hidrógenos, ¿verdad? Si tenía aquí primero 2 hidrógenos y aquí ya no hay nada, entonces eso quiere decir que los ha perdido todos. Y por lo tanto, su valencia o su carga va a ser menos 2. ¿Ya? Ahora, antes de hacer, aquí me dice el otro positivo, que es el hidrógeno. Debo mezclar con el oxígeno. Y aquí para esta mezcla se hace lo mismo. El 2 pasa a este lado como subíndice y el 1 viene aquí abajo. ¿Ya? Ahora aquí necesitamos utilizar paréntesis para colocar los subíndices, ¿no es cierto? Para el aluminio vamos a colocar el 2 del ion como subíndice, 2. Y para el ion vamos a colocar el 3 que tiene como valencia el aluminio. Entonces esta va a ser mi sal, la sal que yo estoy formando. El agua que he formado también es un producto secundario que no tiene aquí, tal vez no es tan importante mencionarlo porque ahora estamos formando las sales. Y esta es la sal que estamos utilizando, que estamos formando nosotros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a llamar esta sal? En la nomenclatura tradicional. De acuerdo a este nombre que tengo aquí, aquí te lo voy a encerrar. De acuerdo a este nombre, ¿cómo se va a llamar el ion? No nos olvidemos que el oso cambia por hito, nada más. ¿Cómo se llamaría este ion? Se va a llamar selenito, ¿verdad? De aluminio. ¿Por qué decimos de aluminio? Porque el aluminio tiene una sola valencia. Y al tener una sola valencia yo puedo colocar la palabra de aluminio. ¿Ya? Por último, ahora vamos a ver estas sales oxisales, pero con un hidróxido. Responde a esta fórmula. Vamos a seguir mezclando un ácido oxácido, pero ahora vamos a mezclar con un hidróxido. Aquí me va a quedar la sal, que yo estoy reemplazando el metal. Luego tengo el no metal, el oxígeno más. Aquí esto vamos a ver que necesito estar segura. Me va a quedar de la misma manera agua. Está bien. Agua. ¿Ya? Esa es la manera de poder formarlos con un hidróxido. Si nos damos cuenta, estos tres que hemos estado haciendo contienen metales. Y el metal está sustituyendo a los hidrógenos. Eso es lo único en lo que cambia. Entonces escribo este ácido. Este ácido es el ácido clórico. ¿Por qué clórico? Porque está trabajando con su valencia 5. 5 más 1, 6, dividido entre 2, 3. Este es el hidróxido manganoso.
Porque el manganeso trabaja con valencia más 2 y más 3. Y como aquí he visto que ha intercambiado un 2, entonces digo que es el ácido manganoso. Y la valencia del grupo oxidrilo, recordemos que es menos 1 siempre. Entonces aquí nuevamente hago lo mismo, escribo el metal. ¿Cuál es el metal en estas fórmulas, Ángela? ¿El cloro o el manganeso? Manganeso. Perfecto, manganeso, ese es el metal. Entonces el no metal viene a ser el cloro, acompañado del oxígeno con su subíndice. Este ion que he sacado de el ion que tengo aquí, que lo he sacado de este ácido, ¿cuál va a ser su valencia? Depende a los hidrógenos que ha perdido. Negativo. ¿Negativo cuánto? 1, 2, 3. No, 3. No. A ver, explícame, ¿por qué crees que es 3? Para que vea dónde estás fallando y te puede explicar. ¿Qué te hace confundir o qué te hace pensar que va a ser 3? ¿O es que me dices ese número al azar? No, es que ahí dice HCO3, no es por eso. Ya. Tal vez te estás confundiendo en los símbolos y eso te está haciendo ver, sí, digamos, aquí en la fórmula yo tengo un 3, pero este 3 es del oxígeno, solo del oxígeno. Este símbolo que tengo aquí es cloro y este símbolo que tengo aquí es hidrógeno. Y como te había explicado hace un momento, aquí hay un hidrógeno, aquí hay un cloro y hay 3 oxígenos. ¿Ya? Dale por favor repasada a tu tabla de metales y no metales para que no tengas este tipo de problemas. Si yo le pongo aquí un 3, como me decías, esto va a estar totalmente mal porque la fórmula de la que está saliendo no tiene 3 hidrógenos. Yo no puedo sacar esa carga. No va a tener nunca 3 hidrógenos. ¿Ya? Tienes que fijarte siempre la cantidad de hidrógenos que pierda. Si pierde un hidrógeno, su carga va a ser menos 1. Si pierde 2 hidrógenos de esta fórmula, va a ser menos 2. Si pierde 3, va a ser menos 3. Si aquí este hidrógeno tuviera un 3, ahí recién podemos decir que es menos 3. ¿Ya? Pero como tiene menos 1, entonces, como tiene un hidrógeno, perdón, su carga va a ser menos 1. ¿Ya? La carga del metal, de acuerdo a esta fórmula, va a ser más 2. Y aquí nuevamente tengo la necesidad de utilizar paréntesis. Voy a intercambiar el 1 que está aquí arriba, lo voy a poner aquí abajo para el manganeso, pero se sobreentiende. Y el 2 que tengo aquí en el manganeso va a venir a este ion y va a venir fuera del paréntesis y va a ser 2. Esta es la sal que yo estoy formando. Y aquí igual me va a quedar agua. Esta es la fórmula molecular del agua. Cuando yo digo agua, me refiero a esto. Esa es la fórmula del agua. ¿Ya? Ahora, a ver, ahora sí dime, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Esto de aquí solamente, ¿cómo se va a llamar? Ángela. Sí, profe. ¿Cómo se llamaría este compuesto?
Primero, ¿cómo te dije que se llamaba este ácido? Hace un momento te dije su nombre. Este ácido, ¿cómo se llama? Ácido clori. Ácido ¿Estabas bien? clorhídrico. Hasta la I estaba bien. Ácido clórico. ¿Ya? Clórico. Y la terminación ico, ¿por qué otra terminación se cambia en las sales? Oso. No. Por ato. Aquí arriba, ¿recuerdas que te lo escribí? Aquí. Cuando en el ácido era ico, para formar la sal, ahora va a ser ato. Entonces, ¿cómo va a ser para esta sal? Si era clórico, Clorato. perfecto. Clorato De manganeso. Sí. está bien de manganeso, pero tenemos que tomar en cuenta que el manganeso tiene 2 valencias, más 2 más 3. Estamos trabajando con su valencia más 2. Entonces debemos nombrar el metal con la terminación oso. ¿Cómo sería entonces? Clorato manganoso. Perfecto. Sería clorato manganoso. ¿Está claro? Siempre les pregunto si tienen alguna duda para poder explicarles otra vez. Sí, profe. ¿Segura? Sí. Ya, mira, ya se nos ha ido la hora. Te voy a... vamos a ver lo que sigue. Eso es en cuestión a las sales oxidales neutras. ¿Ya? Como hemos visto, se forma con un metal, con un óxido y con un hidróxido. Y ese es el ejemplo que hemos utilizado. Para poder nombrar en las otras nomenclaturas, en la nomenclatura stock, que ahora, si no estoy mal, se juntan, ya no se separan la nomenclatura stock y la IUPAC, sino se nombra en una sola. Y es similar. Vamos a colocar el nombre del ion, que en este caso es ion arsenito, porque estaba viniendo del ácido arsenioso. Ahora se va a llamar arsenito de radio y entre paréntesis la valencia que esté utilizando. Esto estaba saliendo del ácido crómico, por lo que va a ser ahora cromato de níquel y entre paréntesis la valencia con la que está trabajando ese metal. Las sales oxidales ácidas nos van a quedar, es tal vez un poquito más sencilla estas sales ácidas. Esta sal oxidal ácida se va a formar con un ion o radical ácido. Eso te quería mostrar. El ion o radical ácido que nos quede. Por ejemplo, todo esto que está aquí con esta carga es un ion o radical. Pero a diferencia de lo anterior que vimos, en el anterior no quedaba ningún hidrógeno. Pero como te expliqué al principio, si pierde parcialmente sus hidrógenos, entonces va a quedar como ion o radical ácido. ¿Ya? Y se va a formular de la misma manera. Entonces, es lo siguiente lo que se está haciendo aquí. Este ácido estoy mezclando con un metal, pero lo que voy a hacer aquí es que voy a sustituir parcialmente los hidrógenos que tiene esta fórmula del ácido. Cuando digo parcialmente, quiere decir que no se van a ir todos los hidrógenos, sino que me va a quedar aunque sea uno.
Eso significa cuando digo parcialmente. Entonces, si aquí tiene 2 y yo voy a reemplazar o sustituir parcialmente los hidrógenos, me va a quedar un solo hidrógeno y voy a tener esto, pero lo vamos a hacer más a este lado. Y ya no va a tener un 2 aquí abajo, sino que ahora va a ser un hidrógeno, pero que ese un hidrógeno está siendo reemplazado por este metal que estoy utilizando aquí. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer aquí? Intercambiar valencias. Ahora sí, a ver, espero que hace un momento me hayas entendido. ¿Cuál va a ser su carga de este ion o radical? ¿Cuántos hidrógenos ha perdido? Ángela. Sí. Perdió 2 hidrógenos. No. Ha perdido un solo hidrógeno, porque si nos fijamos aquí en esta fórmula del ácido, tenía 2 hidrógenos, ¿no es cierto? Pero aquí para hacer esta nueva fórmula del ion hay un hidrógeno. Entonces yo simplemente digo 2 menos 1 que está aquí, va a ser 1, ¿no es cierto? Y esa va a ser su carga de todo el ion. Ahora aquí ya me está indicando la valencia con la que está trabajando el metal. Entonces yo intercambio. El 1 va a venir aquí abajo, que se sobreentiende, y el 3 va a venir aquí afuera. Entonces es lo mismo. Esta es mi nueva sal que yo he formado. Pero ahora he formado con un radical ácido. ¿Ya? Ahora aquí hay algo que siempre debemos tener en cuenta. En las otras... al momento de formar cualquier compuesto químico, se pueden simplificar, ¿no es cierto?, los subíndices. Y tal vez podemos decir aquí 3 y 3 se puede simplificar. No, ¿ya? Como hace un momento te explicaba, este 3 subíndice que tiene aquí afuera me dice que hay 3 moléculas de todo el ion que estamos trabajando aquí. Vamos a ver ahora aquí la manera de nombrarlos, pero que también lo vamos a nombrar en la nomenclatura tradicional. Ahora esta sal que tengo aquí, que es esta la sal, el producto final que yo tengo, voy a nombrar de la misma manera el ion. Pero en este caso va a llevar la palabra ácido, porque tiene todavía un hidrógeno dentro de su fórmula. Este ácido que yo tengo aquí arriba es el ácido carbónico. ¿Ya? Entonces, este ion o radical se va a llamar la terminación ico. ¿Por qué? ¿Por qué otra terminación cambiamos en las sales? Cambia por ato, ¿verdad? Yo digo carbonato ácido. Va a llevar ahora esta palabra ácido porque tiene todavía este hidrógeno. Y luego escribo el nombre del metal. Férrico. También estoy utilizando la terminación ico en este caso porque el hierro tiene valencias más 2 más 3. Más 3 es su mayor valencia. Entonces va a utilizar la terminación ico. ¿Ya? Estas son las sales oxidales ácidas.
Las sales oxisales dobles, si no me equivoco, que son esas la que nos toca avanzar. Las sales oxisales básicas. Estas sales nos dice que va a venir de la combinación de un catión. El catión es el elemento que tiene la carga positiva con un grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo es este, la OH. Y eso tiene una carga negativa. Esto va a ir más un radical negativo neutro, que va a venir de un ácido oxácido, al que se le han sustituido todos los hidrógenos. Entonces, primero lo que se escribe es el catión metálico, que es el metal, ¿ya? Luego escribimos el grupo oxidrilo con la carga que tiene. Y finalmente el ion o radical neutro que hemos estado utilizando, pero escrito con su carga negativa, -1, -2, -3 o -4. En este tipo de moléculas, lo que nosotros podemos hacer para colocar los subíndices en vez de intercambiar es sumar las cargas negativas primero. Estas cargas negativas deben ser igual a las cargas positivas. En caso de que no sea, de que la carga menor no sea igual a la mayor, se debe igualar. Siempre, pero voy a querer igualar el menor hacia el mayor. No voy a poder bajar y decir si era un 4, ahora que necesito que sea un 2. No, ese 2 que yo tengo voy a subirlo a 4, siempre, ¿ya? Entonces, por lo que veo, el ejemplo que yo tengo aquí, estos 3 ejemplos, me dice que escriba el catión positivo, que es el zinc, con valencia +2. Luego me indica que debo escribir el ion oxidrilo con su carga -1. Y por último, el ion o radical que estamos utilizando con la carga que ha perdido. Entonces, vamos a escribirlo aquí por partes. El zinc tiene carga +2, el oxidrilo tiene carga -1. Y este ion tiene carga -1. Entonces, de acuerdo a esto, yo voy a escribir. Primero me dice que escriba el metal. Luego me dice que escriba el oxidrilo. Y por último, todo este ion, todo esto. Este es el ion o radical negativo. Entonces yo escribo el ion o radical negativo. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Simplemente así como yo veo aquí, si yo hago una suma, +2 menos 2, ¿cuánto sería? 0, ¿verdad? Eso quiere decir que sus cargas están igualadas. ¿Y eso por qué? Siempre debemos buscar que el compuesto químico que nosotros estemos formando esté neutro. Eso quiere decir que tenga el mismo número de positivos al número de negativos. Y como hemos visto aquí, se suma esto y se hace 0. Y es ahí donde se denomina neutro, ¿ya? Sumo las cargas negativas y esas cargas me dan -2. Y las cargas positivas yo tengo +2. Entonces, -2 más 2 es igual a 0. Solamente eso se necesita hacer para las sales básicas. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que esta sal es básica? Por esto que yo tengo aquí. Inmediatamente cuando yo veo un oxidrilo, que es este, el OH, significa que es una base. Ya siempre voy a ver eso me indica una base, como les había explicado en la anterior clase. Y si yo veo solamente un hidrógeno, aquí arribita como el ácido, simplemente si yo veo esta fórmula y al ver el hidrógeno que está aquí en esta fórmula, yo ya sé que va a ser un ácido.
Y si es que ha perdido un solo hidrógeno, como en este caso, va a seguir siendo ácido, pero va a ser ion ácido. ¿Ya? Esa es la manera en la que nosotros podemos identificar cuándo va a ser un ácido o cuándo va a ser una base. ¿Cómo nombramos esto? Vamos a hacer un ejemplo más. A ver, este de aquí abajo, el bario con este ion. Bario, que tiene carga más 2, el oxidrilo, que tiene carga menos 1, y el ion, ¿cuánto está trabajando aquí? Ahí, está trabajando con 4. Este ion está saliendo de este ácido, lo voy a poner aquí arribita. Está saliendo de este ácido, que es un caso especial. Como vemos aquí, dentro del paréntesis, no hay ningún hidrógeno, ¿verdad? Como aquí arriba, por ejemplo, aquí hay un hidrógeno, pero en este caso no tengo ni un hidrógeno, lo que significa que ha perdido estos 3 originales de donde ha salido. Entonces, esto tiene carga menos 3. Ahora, ¿qué es lo que yo debo hacer? Igualar sus cargas. Ya no voy a intercambiar nada, sencillamente voy a igualar sus cargas. Primero digo lo siguiente: tengo aquí 2 positivas y aquí tengo menos 3 menos 1 menos 4. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Dijimos que se tiene que igualar el menor al mayor. Entonces, este 2 yo tengo que ver la manera de hacerlo subir, como está aquí en el ejemplo. ¿Ya? Este 2 es el único que yo puedo hacer subir, porque según la teoría me dice que siempre debo igualar el menor hacia el mayor. Entonces, ¿yo qué es lo que puedo hacer para igualar? Sé que una multiplicación 2 por 2 me va a dar igual a 4. Entonces, ¿cómo hago que me dé igual a 4? Voy a colocar un 2 aquí abajo. Y yo digo, 2 por más 2 es igual a más 4. Y a este otro lado tengo menos 3 menos 1 menos 4. Entonces, estas cargas están igualadas. Y lo que yo voy a decir para esta sal es que las cargas están igualadas a 4. Porque ambas tienen 4. Ahora, ¿cómo se coloca el nombre? Vamos a colocar primero para esta sal. Para la nomenclatura tradicional nos dice que primero debemos nombrar el radical negativo neutro con los prefijos y sufijos que correspondan. Entonces, eso es lo que hacemos. En este caso, de esta fórmula que yo tengo aquí, el radical negativo neutro es este, ¿ya? Y este está saliendo del ácido clórico. Y como vimos hace un momento, la terminación ico va a cambiar por la terminación ato, ¿no es cierto? Entonces, voy a empezar nombrando el ion. Y este ion se va a llamar clorato, ¿no es cierto? Primero nombro el ion. Ahora, ¿qué debo nombrar? Debo nombrar la base que yo tengo aquí. Debo hacer mención a esta base. ¿Y cómo hago mención? Yo digo clorato básico. Simplemente eso es lo único que hago. Y yo digo básico y sé inmediatamente que se refiere al grupo oxidrilo. Y luego escribo el nombre del metal que está formando esta sal, que es el zinc. Entonces digo clorato básico de zinc. Y esa es la manera de poderlos nombrar. En este caso, este compuesto va a llamarse, primero nombramos a el ion.
y este es el ion pirofosfórico. Entonces ya no va a ser pirofosfórico, sino va a ser pirofosfato básico de bario. Simplemente es eso, la manera de poderlos nombrar. La nomenclatura stock ya por cuenta de cada una de ustedes, por favor. Y ahora vamos a correr aquí del libro. Por último tenemos en estas sales neutras las sales dobles. Al decir doble significa que voy a tener dos cationes metálicos, o sea, dos metales dentro de la fórmula, mezclados con un radical negativo neutro. Nuevamente el radical o ion con el que estamos trabajando anteriormente, ¿ya? Primero se escribe los dos cationes metálicos, cualquiera que los dos sean, con sus números de oxidación respectivos, y luego se escribe el radical que necesitamos. ¿Cómo se ve aquí? Dos metales, primero está el potasio, luego tengo el zinc, y el ion con el que estoy trabajando es este, el perclorato. Aquí nuevamente lo que tengo que hacer es igualar las cargas. Aquí tengo más 3, más 1, más 2, más 3, y aquí tengo menos 1. Entonces la carga que debo igualar es la menor, que es la negativa. Y si yo digo 3 por menos 1, voy a tener menos 3. Menos 3 más 3, que tengo aquí en la suma de estas dos cargas, es 0. Entonces se vuelve neutro. Y esta es la forma de la sal. Decimos que igualamos las cargas colocando un 3 como subíndice al radical negativo, que es ese 3 que vemos ahí. ¿Cómo nombramos esta sal? Yo voy a nombrar primero el ion que tengo aquí. Como ya dijimos hace un momento, este es el ion perclorato. Para hacer mención que es una sal doble, yo voy a decir perclorato doble de, y escribo el nombre de los metales con el que está trabajando separados por un guión, como dice aquí, perclorato doble de potasio guión zinc. Ahora, en el caso de que el primer metal con el que está trabajando tenga dos valencias, necesito siempre hacer referencia a la menor o mayor valencia. En este caso está trabajando con su mayor valencia, y yo digo arseniato doble férrico porque trabaja con la mayor valencia. Ya no pongo la palabra de. Férrico guión calcio. ¿Por qué calcio? Porque el calcio tiene una sola valencia y esa es la valencia más 2. Luego, por último, tenemos las hidrosales. Estas hidrosales son pocas y sencillas de formular. Estas se van a dar de la mezcla de un ácido hidrácido con un hidróxido, y como resultado vamos a tener una hidrosal más agua. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Un ácido hidrácido es el que me mencionabas hace un momento, el ácido clorhídrico, que tiene esta fórmula. Ácido clorhídrico. Me dice que yo voy a mezclar con una base o con un hidróxido. Entonces ese hidróxido puede ser cualquiera de estos, que este es el hidróxido férrico. Yo voy a tener aquí y tengo que hacer lo mismo. El negativo voy a mezclar con el positivo del otro reactivo y voy a formar mi sal. Este positivo voy a mezclar con este negativo. Entonces escribo primero el positivo, luego el negativo. Sé que este es menos 1 y sé que este es menos 3. Voy a intercambiar y aquí va a tener un 3. Y luego me dice que me va a quedar agua. Y esta es la sal que yo he formado con el ácido clorhídrico y el hidróxido férrico. Nada más. Hace un momento arriba dijimos
que la terminación hídrico va a cambiarse por uro. Entonces, si este era ácido clorhídrico, ahora ya no va a ser eso, sino va a ser cloruro. Cloruro. Y luego voy a nombrar al metal con cómo se corresponde, o sea, cómo corresponde. Está trabajando con la mayor valencia y va a llevar la terminación ico. Podría ser cloruro ferroso o podría ser cloruro de aluminio. Es en esos tres tipos de maneras para nombrarlo, ¿ya? Simplemente es eso. Esta es una de las sales más fáciles de poder formular. De aquí sale esto, la sal común que nosotros consumimos. Eso es de una mezcla de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Y yo, ¿cómo puedo hacer esta sal? Que lógicamente no ya la tenemos nosotros en Potosí, aquí en el salar, pero químicamente yo, ¿cómo puedo obtener esto? Mezclo el ácido clorhídrico, que esto está mezclado con agua y está en un estado acuoso. El hidróxido de sodio inicialmente es sólido, pero para poderlo mezclar también debo mezclar con agua. Entonces ambos son líquidos incoloros. Los dos son líquidos. Yo mezclo este positivo con su negativo y voy a tener esto y me va a quedar un sólido, y es lo que creo que en la primera clase les había explicado. Es una reacción de precipitación. En cuanto yo mezclo estos dos líquidos, se forma inmediatamente un sólido blanco, que es el cloruro de sodio, que no se puede disolver en el agua. Es por eso que está más agua y el agua está en estado líquido. Esa es la forma de poder formar estas sales, que son las hidrosales. Y para poder nombrar esto, nuevamente, como está saliendo del ácido clorhídrico, ahora se va a llamar directamente cloruro de sodio, en este caso, porque el sodio tiene una sola valencia y esa es la que estamos utilizando. Cuando tiene una sola valencia, lleva la palabra de, ¿ya? Siempre. Solo en el caso de que tenga dos valencias, utiliza la terminación oso o ico. Y por último, tenemos a las sales hidratadas. Estas sales hidratadas se dan así. Esta es su forma general. Esta A significa o es la fórmula del compuesto principal de la sal, una sal cualquiera. Y esta N que tengo aquí significa el número de moléculas de agua que yo tengo en esa fórmula. Por ejemplo, mi sal es esta de aquí, que este es el cloruro de cadmio. Inicialmente se llama cloruro de cadmio la sal y se forma como hemos visto aquí. Es similar a esta. Si no, vamos a trabajar con el cloruro de sodio. Lo que tengo aquí es esta fórmula, el cloruro de sodio. Para decir que es una sal hidratada, yo debo multiplicar por moléculas de agua. Pero estas moléculas pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, la cantidad que sea necesaria. Y esto es toda una fórmula de una sal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo veo en el botecito del reactivo que contiene esta sal, en el botecito, aquí yo ya voy a ver esta fórmula, la misma. Puede ser que en este caso sea esta fórmula. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo tengo en ese frasco cloruro de sodio pentahidratado. Penta por la cantidad de moléculas de agua
que tiene esta fórmula. Simplemente es eso, aumentar moléculas de agua a la sal con la que estoy trabajando. Esas son las sales hidratadas. Aquí abajo en el texto hay ejercicios que ya están resueltos. Por favor, resuélvanlos para que puedan practicar. Con esto hemos terminado la parte de los compuestos químicos, todas las combinaciones que existen. Las más importantes quizá son las sales, y estas sales ya nos dan directamente el nombre que nosotros debemos utilizar o a lo que estamos haciendo referencia, ¿ya? Por lo que es necesario conocer bien cómo se forman estas sales. ¿Tienes alguna pregunta, Ángela? No, profe. Ya, bueno, espero que repasen, estudien un poco más este tema de las sales y bueno, y de todos los compuestos, porque hemos visto que en las sales se aplica todo. Nos vemos el día de mañana en clases a las 4 de la tarde, ¿ya? Así para avanzar más rápido y poder terminar antes de las fiestas que se vienen. Bueno, que tengas buena noche, Ángela. Hasta mañana. Hasta luego, profe, se cuida. Tú también, gracias.